Buenas noches, amadas hermanas. Es una bendición tenerlas a cada una de ustedes conectadas en esta noche especial, donde creemos por fe que recibiremos palabra poderosa de parte de nuestro Señor para ser edificadas para gloria de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos están deseosas de recibir esta palabra de parte de papá? Amén, gloria a Dios. Así venimos, con ese corazón dispuesto, ¿verdad? Ese corazón dispuesto a recibir esa palabra poderosa de parte de nuestro Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que yo creo ya muchos de nosotros lo hemos escuchado, por no decir que todas. Todas hemos escuchado esta historia, porque es una de las tantas historias que se narran en la palabra del Señor que es poderosa. Amén. Es una historia sorprendente, es una historia así como a Dios le gusta ser sobrenatural, una historia que impacta el corazón de cualquiera y aún el entendimiento de cualquier persona que lee esta historia. ¿Ven? Nosotros hemos oído hablar de muchos milagros, de muchos acontecimientos, de muchos sucesos en la palabra del Señor. Y a través de esos sucesos hemos edificado nuestras vidas. A través de esas cosas que sucedieron grandiosas, nosotros hemos aprendido mucho y hemos fortalecido nuestra fe y hemos aprendido a confiar en el Señor, porque si esas personas que pasaron esas situaciones, que pasaron por esas experiencias, fueron edificadas, fueron bendecidas, cuánto más nosotras que leemos eso y nos deleitamos en la palabra del Señor, sabiendo que todo ello ocurrió en un tiempo donde el Señor obró de una manera grandiosa. Amén. Yo les pregunto algo, ¿cuántas de nosotras hemos pasado por el desierto? Amén, ¿verdad? Todas hemos pasado por el desierto. ¿Cuántas de nosotros hemos estado en algún momento en la cueva? Amén, también hemos estado en la cueva. Hemos pasado tribulación, hemos pasado aflicción, hemos pasado situaciones difíciles, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida. Nadie puede decir que no lo ha pasado porque entonces no estaría aquí donde está. Porque para estar donde estamos cada una de nosotras es porque hemos sido probadas, es porque hemos sido transformadas, es porque hemos pasado por el desierto, por la prueba, por la cueva, por la tribulación y por la aflicción y hemos salido fortalecidas para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, esta historia que vamos a contar el día de hoy es una historia que edifica mucho nuestras vidas, porque muchas veces nosotros, cuando pasamos por ese tipo de situaciones difíciles a lo largo de nuestras vidas y estamos siendo transformadas por nuestro Señor, pasa que a veces creemos que estamos solos. Amén. Porque a veces la situación se pone tan tensa, tan difícil, eh, muchas veces se pone tan oscura la situación que creemos que realmente estamos solos en esta batalla, que creemos que Dios se olvidó de nosotros, que creemos que el mundo entero se olvidó de nosotros. Y muchas veces entristecemos nuestro corazón y hasta a veces nos desanimamos en ciertas situaciones. Amén. El desánimo nos invade de tal manera que nos hace muchas veces olvidar por un momento que tenemos un Dios poderoso y que a pesar que Él está en silencio y a pesar que es invisible a nuestros ojos, Él está ahí, en medio de nosotros. Amén. Y solo busca una oportunidad, solo busca una situación o un granito de mostaza, sí, un granito de mostaza de tu fe para que tú lo puedas ver obrando ahí alrededor tuyo, para que tú lo puedas hacer visible alrededor tuyo, que está ahí Él constantemente contigo en cada situación, en cada proceso, en cada tribulación, en cada angustia, en cada dolor, en cada pena, en cada tristeza que podamos. Cuando estás en tu habitación, quizás en algún momento llorando a solas por algún dolor, por alguna situación que sucede a tu alrededor, Él está ahí, Él te está abrazando, Él está a tu alrededor, Él está buscando que tú lo puedas ver, pero a veces es tanto el dolor que sentimos, tanta la aflicción que sentimos, la carga que tenemos, que a veces nuestros ojos espirituales no pueden ver al Rey de Reyes y Señor de Señores que está ahí contigo. De repente está sanando está secando tus lágrimas y no te das cuenta. De repente te está abrazando y no estás sintiendo ese abrazo, porque estamos tan enfocadas en el problema, en el dolor, en la situación, que olvidamos por un momento de que nuestro Dios está ahí, porque Él lo prometió. Él prometió estar con nosotros.
Y si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Él nunca nos dejará solas. Él nunca nos abandonará. Él nunca se olvidará de ti y de mí, porque tu nombre está escrito en la palma de su mano. Cada vez que Él haga algo con sus manos, ahí te verá escrita y no se olvidará de ti. Y siempre estará contigo. Y en el lugar que tú estés, por más lejos que te vayas, Él está ahí contigo. Y nunca te dejará. ¿Amén? Y por más difícil que se ponga la situación, por más que tus ojos vean que no hay salida, Él está ahí, abriéndote camino, aun cuando tus ojos no lo vean. Amén. Hoy día vamos a ir al libro de Daniel. ¿Ustedes han hablado o han oído hablar de Daniel? Sí, ¿verdad? Y hemos oído hablar las miles de experiencias que Daniel ha tenido, no solo él mismo, sino sus amigos también que lo acompañaban, ¿verdad? Entonces, una de las cosas y de las cuales a mí me causa mucho asombro cuando la Biblia nos narra acerca de la historia de cuando sus amigos y Daniel son rescatados del horno de fuego. ¿Cuántos, cuántos han sentido un calor así intenso en algún momento? Justo yo el otro día, yo creo que todos en algún momento, ¿verdad? Justo el otro día yo había ido a la panadería y estaba esperando, iba a comprar pan y estaba esperando que la señorita me dijo, puede esperar 5 minutitos porque en 5 minutos sale el pan caliente. Y yo, genial, perfecto, 5 minutos, sí, sí, 5 minutos sobrado, voy, compro, llego, lo dejo y sigo haciendo mis cosas, dice yo. Entonces, 5 minutos está genial. Entonces, la señorita me dice, en 5 minutos sale el pan, ¿no? Y hago la fila para esperar porque atrás mío comenzaron a llegar un montón de gente y yo estaba primerita. El mostrador estaba acá y atrás del mostrador estaba el otro. Y cuando la alarma suena de que el pan ya estaba, la señorita por ahí que hace unos movimientos, abre el horno y sale un vaho así fuerte, caliente, y sale, ¡boom! Salió así. Y se sintió bien caliente porque yo, como les digo, yo estaba primerita y tanto así que empañó toda la vitrina que estaba ahí, la empañó por el calor que salió. ¿No? Entonces a mí me sorprendió mucho eso y como que me impactó un poquito sentir ese calor que salía del horno. Cuando esta historia de Daniel nos habla acerca del horno, habla algo tan poderoso, habla algo tan impactante, que dice que en algún momento cuando ellos ingresaron al horno, dice la palabra de Dios, que aumentaron el calor del horno para que así nadie se salvara de ese lugar. Entonces yo en ese momento vino a mi mente, ¿qué habrán sentido ellos? Si yo he sentido esto estando fuera del horno, imagínense a ellos estando dentro y aún con esa ira que tenía el rey Nabucodonosor que mandó a que potenciaran ese calor de ese horno para que nadie saliera de ahí. Imagínense, ¿no? Qué impactante es cuando leemos la palabra de Dios. Qué impactante es cuando nosotros descubrimos todo aquello que ha pasado a lo largo de la historia de la vida cristiana de muchos hombres y mujeres que Dios usó para grandes cosas. ¿Amén? Así es que si te has sentido en algún momento en el horno de fuego, si has sentido en algún momento que tu vida ha estado así, en una situación tan difícil, yo creo de que esta historia te va a reconfortar de tal manera y te va a devolver la fe y la convicción de que tienes un Dios poderoso que está cuidando de ti en todo momento. ¿Ven? Vamos a Daniel 3. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Rescatados del horno de fuego. Miren qué grandioso este título que le da la palabra de Dios. Rescatados. Rescatados. ¿Qué quiere decir rescatados? Cuando yo pregunto, cuando yo menciono esto, cuando yo digo rescatados, ¿qué es lo primero que viene a mi mente? ¿Qué es lo primero que viene a mi mente cuando yo oigo eso? Rescatados. Liberados. Liberados. Salvados. 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 Salvados, liberados. Nuestro amigo Google dice que es liberar de un peligro, daño, trabajo, molestia u opresión. Miren lo que nos dice nuestro amigo Google.
Dice que es ser liberado de un peligro, de un daño, de un trabajo, de una molestia, de una opresión. Te liberan de algo que causa opresión, que causa daño, que causa aflicción, que causa dolor. Amén. Eso nos dice nuestro amigo Google. O sea, cuando la palabra de Dios nos dice rescatados del horno de fuego, es que nos están librando de una situación muy grave, de una situación muy intensa, de una situación muy complicada. Amén. El horno de fuego, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? El rey Nabucodonosor, dice la palabra de Dios, hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Nosotros entendemos que el rey Nabucodonosor era un rey pagano, ¿verdad? El rey Nabucodonosor era un rey pagano. Babilonia era una ciudad pagana porque adoraban a dioses ajenos, adoraban a dioses que no era el Señor. Y por ende dice que él como rey, como autoridad, levantó una estatua, ¿ok? Levantó una estatua. Muchos de nosotros, sabiendo de que hay cosas que no son correctas, levantamos altares a cosas incorrectas. ¿Ven? Muchos de nosotros vivimos adorando cosas que a Dios no le agradan. Y levantamos altares sin darnos cuenta con esas cosas que no están permitidas para el Señor y que no vienen del Señor. Nabucodonosor era uno de ellos. Dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. El rey Nabucodonosor había levantado una estatua y había llamado a todas las autoridades del pueblo, de la nación. A todas las autoridades llamó, a toda la gente importante, a todos los que tenían que ver con el gobierno, las autoridades más importantes los llamó. ¿Para qué? Para que honraran la estatua que se había levantado. ¿Ok? Todas estas personas que eran importantes tenían el mismo pensamiento que el rey, tenían la misma cultura, el mismo pensamiento, por eso se sometían a lo que el rey establecía. Ojo, estamos hablando de un gobernante pagano, un gobernante que adoraba dioses paganos, pero por lo cual, por la autoridad y la jerarquía que él tenía, todos se sometían a lo que él decía. Ojo, qué fácil es para el ser humano someterse a autoridades terrenales, a personas que ven, ¿verdad? Qué fácil se nos hace eso. Pero cuando Dios establece principios, mandamientos, estatutos, se nos hace difícil obedecerle. Porque es un Dios que no vemos con nuestros ojos. Y es porque va en contra, lo que el Señor establece va en contra de la normalidad de este mundo. Mientras el mundo te dice ojo por ojo, Dios te dice ama a tus enemigos. Amén. Y es más difícil someternos a lo que Dios dice y hacemos casos más a las autoridades terrenales. Amén. Con esto no te estoy queriendo decir que no hagas caso a tus autoridades terrenales, sino con esto te quiero decir que nada que establezcan las autoridades terrenales que vaya en contra del Señor, te tienes que someter. Nada que vaya en contra de lo que Dios establece es en lo que nosotros como hijos de Dios nos debemos de someter. Pablo decía, yo me someto a las leyes del cielo, porque ninguna ley terrenal va a estar por encima de lo que Dios establezca, decía Pablo. Amén. Y ese es nuestro principio como hijos de Dios. Nosotros no nos vamos a someter a ninguna ley humana que esté por encima de lo que el Señor establece. Y cuando tú tienes esa actitud, el Señor te recompensa por la valentía,
por la integridad y por la obediencia. ¿Amén? ¿Qué más dice la palabra de Dios? Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. 4. Y pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. El rey Nabucodonosor estaba estableciendo en ese momento un principio. Estaba estableciendo una ley, una norma. Y esta norma era de que todo el mundo, al oír la alabanza a esa estatua de oro, todo el mundo se tenía que postrar y adorar a esa imagen que el rey Nabucodonosor había levantado. Para que me entiendan mejor, vamos a ponerlo en un contexto actual. ¿Qué pasaría si el presidente del Perú se levanta y dice: hoy todos los peruanos tienen que aceptar el aborto? Todos. Aquel que no lo acepte será echado a un horno de fuego. ¿Qué dirían ustedes? Ah, ya está bien, señor presidente, no se preocupe, nosotros vamos a hacer caso. ¿Cuántos de ustedes están a favor del aborto? ¿Cuántos de ustedes no están a favor del aborto? Amén. Porque entendemos el principio, ¿verdad? Entendemos quién es el único que da vida y quién es el único que la quita. Entonces, cuando la Biblia nos habla o cuando el Señor nos pone este ejemplo en Daniel 3 y nos dice que el rey Nabucodonosor había levantado una estatua, la cual nosotros teníamos que adorarla y postrarla, ellos tenían que adorarla y postrarla ante ellos, porque si no te postrabas ante ella, ibas al horno de fuego como castigo. Es lo mismo que pasa hoy en día. Hay muchas normas que se establecen en este mundo actual, a lo cual los hijos de Dios se quedan callados, a los cuales los hijos de Dios se someten, aun cuando está yendo en contra de lo que Dios establece, porque sienten más temor al hombre que a su propio Dios, que está por encima de todo. Los hijos de Dios muchas veces estamos en silencio y como ovejas al matadero, haciendo caso a lo que el ser humano establece, aun cuando transgrede las normas del rey, las normas de Dios. Y no tenemos voz y sentimos que no tenemos autoridad para plantarnos y poner en claro nuestra posición como hijos de Dios. Este era un estado aún más peligroso del que nosotros ahora vivimos. El rey Nabucodonosor estableció que se tenía que adorar a esa imagen, que al escuchar la flauta, el salterio, las trompetas y todo, todos tenían que postrarse ante esa estatua y adorarle. Aquel que no lo hacía era echado al horno de fuego. Y por temor al hombre, todos se sometían a esa norma. Por temor al hombre. Amén. Dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, oigan bien esto, todos los pueblos, naciones y lenguas
se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos le hicieron caso a lo que él había establecido. A pesar de que en Babilonia no todos eran paganos, ojo, no todos eran paganos, pero todos se sometieron, dice la palabra de Dios. ¿Ven? Dice, por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Mira, cuando tú pretendes hacer algo que honre el nombre de Dios, vas a tener gente que se levante contra ti, que te va a acusar, que te va a señalar, que te va a desanimar, que te va a amenazar, que te va a insultar, que te va a criticar, que va a hacer y a hablar muchas cosas en contra de ti. Mi pregunta es, ¿por qué Dios permitiría eso? ¿Por qué Dios permitiría que venga gente a acusarte que no cumples con ese principio que el hombre establece en el mundo? ¿Por qué la gente te acusaría? ¿Por qué te señalarían? ¿Por qué Dios permitiría que eso sucediera si estás haciendo algo para honrar a Dios? Si estás haciendo algo para glorificar su nombre y no estás yendo en contra del Señor, obedeciendo normas y leyes humanas que simplemente desautorizan e invalidan lo que el Señor establece. ¿Por qué lo permitiría el Señor? Para probarnos. Amén. El Señor lo haría para probarnos. Porque es muy fácil. Fe. Amén, por nuestra fe. Porque es muy fácil decir, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Es muy fácil decirlo. Pero cuando se trata de demostrar qué tanto es tu amor, tu fidelidad y tu integridad en el Señor, se quedan callados. Y se someten a lo que el mundo establece. Y no dicen nada. Y se quedan en silencio. Establecen normas de igualdad de género, establecen normas del aborto, todo, y nadie dice nada. Los hijos de Dios están calladitos, nadie habla nada. Simplemente aceptan todo lo que viene, todo lo que el gobierno establece, todo lo que el gobierno dice, todo lo que el mundo habla, lo normalizan. Y no son capaces de salir con esa convicción, esa fe y esa certeza que tienen que hay un Dios poderoso que está por encima de todo. Van a venir tiempos difíciles donde tu fe será probada, donde tu integridad será probada, donde tu convicción en el Rey de Reyes será probada. Van a venir situaciones donde tú tengas que definir si verdaderamente eres un hijo de Dios o eres jalado por el mundo. El Señor dice que en los postreros días vendrán engañadores, aquellos que confunden. Aún a los entendidos confundirán, dice la palabra del Señor. Pero para que ninguno de nosotros sea confundido, es necesario tener la certeza, la convicción y la integridad de que crees en un Dios todopoderoso. Y que a pesar de cualquier ley, Él está por encima de todo. Amén. Dice el Señor, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Mira que todos los chismosos vinieron y le dijeron, Señor, rey, te hacemos recordar que tú dijiste esto. Mira, este es el otro lado de la moneda, ¿verdad? El lado malo de la moneda. Vienen al rey Nabucodonosor y le dicen, rey, acuérdate de todo lo que has dicho, ¿ah? Que si alguien no se postra ante la estatua y no la adora, tú lo ibas a echar al mar de fuego. Ahí está el enemigo, el acusador, el que señala, ¿verdad? Y el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Cuando tú le haces recordar a Dios sus promesas. Cuando tú le dices al Señor, Señor,
Tú me has dicho que confíe en ti, que tú siempre estarás conmigo, Señor. Tú me has dicho que me salvarás y que me defenderás. Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. Señor, tú vas delante de mí peleando mis batallas. Señor, tú me has dicho. Y estamos ahí, recordándole al Señor todo lo que Él nos ha prometido. Amén. Esa es la otra cara de la promesa, de la palabra, perdón. ¿Qué dice? Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Miren lo que les dice ellos. Ellos específicamente se van contra estas personas que el rey Nabucodonosor lo había puesto en un lugar privilegiado. ¿Ven? Eran estas personas las que el Señor había honrado y les había dado inteligencia y conocimiento sobre toda letra y ciencia. Y aún a Daniel le había dado el don de revelar sueños, por cuanto ellos no se dejaron contaminar en el versículo anterior por la comida del rey, cuando fueron cautivos, para que sean preparados y presentados delante del rey. Ellos estaban escogiendo a los más sabios, a los más inteligentes, a los más entendidos. Y esa preparación, ese tiempo de preparación, ellos decidieron no contaminarse con la comida del rey. Por ende, el favor de Dios estuvo con ellos por su integridad que ellos tuvieron. El favor de Dios estuvo con ellos y los puso en lugares privilegiados, lugares de impacto, lugares donde se rodeaban con gente importante, lugares donde ellos tenían poder y autoridad. Esto quiere decir que a medida que tú le eres fiel al Señor y eres íntegro en el Señor, el favor y la gracia de Dios te acompañarán y tú estarás en lugares privilegiados y te rodearás de gente importante. Por eso es la importancia de instruir a tus hijos para que ellos sean íntegros delante del Señor y la promesa de Dios en ellos se cumpla y estén sentados en lugares privilegiados, rodeados de autoridades, de reyes, de gobernantes, de gente importante para gloria de Dios. Esa es la importancia de la integridad en el Señor. Eso trae como consecuencia el ser íntegros, el no ser corrompidos por las cosas del mundo. El mundo te va a ofrecer muchas cosas. El mundo te va a ofrecer todo lo fácil y sencillo para que tú logres lo que quieres lograr. Pero la palabra de Dios, que no corrompe el corazón ni la mente de nadie, también te ofrece que seas íntegro para ponerte en lugares privilegiados. Y el lugar donde el Señor te ponga, y el lugar donde el Dios Todopoderoso te ponga, jamás, jamás serás removido de ese lugar. Porque el favor de Dios te rodea, la gracia de Dios está contigo, por cuanto guardaste tu corazón con integridad para el Señor. Amén. Así que no tengas temor al mundo ni a los hombres, porque el Señor dice, ¿qué es el hombre para Dios? No es nada. No es nada para el Señor. Nadie puede contender contra el Señor. ¿Ven? Dice, Señor, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Saldrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, vienen con el chisme, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado, le dice. Se van con el cuento, con los chismes, al rey Nabucodonosor. Le dan las quejas de estos tres varones que no se sometieron a las normas humanas, que transgredía su fe, su convicción, su integridad en el Señor. ¿Qué más dicen? Entonces Nabucodonosor dijo con ira, ¿cómo se levanta el enemigo contra ti cuando tú decides honrar al Señor? No solamente con tus bienes, con tus ofrendas, sino con tu integridad, con tu decisión, con tu conducta, con tu ejemplo, con tu valentía. ¿Cómo se levanta el enemigo? Se llena de ira contra ti. Amén. Porque al enemigo le gusta todo, menos que tú seas íntegro con el Señor. Menos que tú ejerzas esa autoridad y esa valentía que el Señor ha puesto en ti.
Por eso se levanta con ira contra ti. Por eso la palabra de Dios dice que el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir todo lo que el Señor ha levantado. Tu integridad tu integridad en Dios es lo que te hace estar firme en el Señor. Es lo que aumenta tu fe, es lo que te hace creer, es lo que no te aparta ni a diestra ni a siniestra, sino que te hace permanecer en lo que el Señor establece. Amén. Dice que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Qué es lo primero que hace el enemigo? Te confronta con ese miedo, con ese temor, con eso que va en contra de lo que Dios establece. Te confronta. Amén. Miren. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, mira lo que el enemigo le dice? ¿Están dispuestos? Les hace una propuesta. Eso es lo que el enemigo hace en nuestras vidas, ¿ah? ¿Están dispuestos? ¿Estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Nabucodonosor le pregunta, ¿están dispuestos a honrar la estatua que yo he levantado? Le dice, porque si no la adoréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Miren la pregunta que te hace el enemigo. En otras palabras, el enemigo dice, ¿tú crees que habrá un Dios que te saque de esa tribulación? ¿Tú crees que habrá un Dios que te saque de esa aflicción? ¿Tú crees que habrá un Dios que te saque de ese desierto, de esa cueva, de ese problema, de esa angustia, de esa enfermedad? ¿Crees que haya un Dios que haga eso? Le preguntó Nabucodonosor a ellos. Nabucodonosor les preguntó a ellos, si ustedes no me obedecen, si ustedes no me siguen y si ustedes no hacen lo que yo les mande, ¿habrá un Dios que los libre de lo que yo les he preparado a causa de su desobediencia? Le dice Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, yo quiero que ustedes oigan atentamente esto, lo que estos hombres de fe, de convicción, de integridad y de amor por su Dios le respondieron. Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos. Mira, oye bien, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Miren lo que ellos le responden. No es necesario que nosotros te respondamos, le dice, porque nuestras actitudes, porque nuestro comportamiento hablará por eso. Y mi Dios, a quien nosotros le debemos integridad, fidelidad, honra, Él te demostrará que nos librará no solo del fuego de ese horno, sino también de tus manos, Rey. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, a causa de tu fe, de tu convicción, de tu integridad en Él, de confiar y de esperar en Él, pese a cualquier situación, no solo te promete sacarte de esa situación, de ese horno de fuego, de librarte de ese horno de fuego, sino también de librarte de las manos de Satanás, del enemigo, de aquel que te atormenta, de aquel que te acusa, de aquel que te mete miedo, que te mete angustia, que te mete temor y que te mete ideas a la cabeza de que Dios no está contigo, de que Dios
te ha olvidado, de que Dios no hará nada por ti, de que tú no te mereces su amor, cuando Dios te ama, a pesar de que tú seas infiel con Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea nuestro Señor. Ellos le dijeron, nos librará del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, les dice. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Nos libre Dios o no nos libre Dios, nosotros no nos someteremos a lo que tú estableces, le dijeron. ¿Qué pasa hoy en día con el pueblo de Dios? Que cuando no recibe la respuesta que quiere recibir o cuando Dios no los ayuda en algo que necesitan ser ayudados, le dan la espalda al Señor. Se olvidan del Señor. Y estos hombres le dijeron, sea que el Señor nos ayude y nos defienda del horno de fuego y de tus manos, o sea que no, nosotros no adoraremos a tus dioses ni a tus estatuas. Sea lo que sea que el Señor haga para nuestro bien o no sea para nuestro bien, nosotros seguiremos adorando a nuestro Dios eterno. Sea que nos vaya bien o sea que nos vaya mal, nosotros seguiremos honrando, creyendo a nuestro Dios eterno. La vida de estos hombres estaba en riesgo. La vida de estos hombres estaba al filo de la muerte, dependiendo la decisión que ellos tomaron. El rey les dio a elegir, o hacen caso y no van al horno, o no hacen caso y mueren en el horno. Porque ¿qué Dios habrá para defenderlos y salvarlos de eso? Dijo el rey Nabucodonosor. Y ellos decidieron no adorar a sus estatuas. Sea que Dios los ayude o sea que Dios no los ayude, decidieron guardar la integridad para su rey, para su Dios todopoderoso. La pregunta es, ¿nosotros estamos guardando nuestra integridad para el Señor a pesar de toda circunstancia en nuestra vida? A pesar de que aún nuestra integridad está en riesgo, estamos guardando ese amor, esa fidelidad y esa convicción en nuestro Rey, en nuestro Dios? ¿O es que solamente queremos adorarlo, honrarlo, alabarlo y confiar en Él cuando todo nos va bien, cuando todo está bonito? Y cuando todo cambia y no va bien y no es como esperamos, le damos la espalda a nuestro Dios. Decimos que en Él no confiamos, decimos que no creemos, nos desanimamos, dejamos de orar, de confiar y de creer en aquel que está por encima de todo. ¿Qué tanto es la integridad que tenemos? ¿Qué tanta es la confianza, la fe y la certeza en el Dios que tú y yo creemos? ¿Qué tanto es eso que nosotros tenemos en el corazón? Estos hombres dijeron que no estaban dispuestos a adorar las estatuas, que no estaban dispuestos a someterse a lo que el sistema del mundo había establecido. No estaban dispuestos. Y le dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó en aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. Se airó tanto, se enojó tanto que su rostro no podía disimular. Su rostro demostraba ese odio, esa ira, ese enojo que tenía contra esos jóvenes que habían decidido en su corazón no traicionar a su Dios. Se levantó con todo y les dijo, y ordenó que el horno, óiganme bien esto, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú decides hacer las cosas bien para el Señor, cuando tú decides andar en integridad para el Señor, las cosas
se te van a poner más complicadas aún. Cuando tú decides confiar en el Señor, las cosas se te van a poner más difíciles aún. Cuando tú decides guardar esa lealtad a tu Dios, sea que sea algo bueno o sea que pase algo malo, las cosas se te van a poner aún más difíciles. El rey Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces más el horno de lo acostumbrado. 7 veces más. 7 veces más. Y así se levantarán contra ti cuando tú dispongas en tu corazón tener la fe, la certeza, la convicción y esperar en tu Dios. No te asustes, porque aun cuando 7 veces más calienten el horno contra ti, Dios no te dejará. Dios no permitirá que nada malo te suceda a ti, por cuanto has guardado en tu corazón esa fe y esa integridad de adorar, de alabar, de creer y de esperar en tu Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos, que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Miren, yo quiero que ustedes entiendan, que vean acá esto que la palabra de Dios habla. Dice que Nabucodonosor mandó a hombres muy vigorosos. ¿A quiénes te manda el enemigo? ¿A quiénes te manda el enemigo para atacarte, para desanimarte, todo? No te manda cualquier inmundo, no te manda cualquier demonio. Te manda hombres fuertes, demonios fuertes, para que te aten, para que te desanimen, para que te neutralicen, para que te hagan perder la fe, la convicción, la certeza de que tienes un Dios todopoderoso que está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Hoy la palabra te está revelando que cuando pases por una situación así, que la integridad siempre esté en tu corazón, que esa fe en tu Dios sea inquebrantable, porque aun cuando el enemigo ponga 7 veces más el fuego de ese horno y mande hombres fuertes y vigorosos contra ti, confía en el Señor. Porque no hay nadie quien pueda hacer frente a tu Dios. Dice que mandó a hombres vigorosos para que ataran con sus mantos, dice, para que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego. ¿Qué querían hacer? Querían neutralizarlos, querían atarlos, querían inmovilizarlos, para que cuando los echen al horno, ellos no hagan ningún tipo de fuerza, de lucha, ni de nada. Esa es la misión del enemigo. Que cuando estás en tu momento de aflicción, de tribulación, de cueva, te ata de tal manera que te deja inhabilitado para orar, para alabar, para adorar, para confiar, para creer en tu Dios. ¿Sabes por qué? Porque manda hombres fuertes. Hermana Ceci, ¿cómo es un hombre fuerte? La depresión, la angustia, la ansiedad, el temor, el miedo, la enfermedad. Hombres fuertes que te cogen, que te neutralizan, que te atan de tal manera que te dejan sin capacidad de orar, de alabar, de clamar, de adorar a tu Dios todopoderoso. Esos son los hombres fuertes. Eso es lo que hacen. Y esta era la misión
Nabucodonosor mandó a esos hombres vigorosos para que ataran a estos hijos de Dios y los lanzaran al horno de fuego. ¿Qué fue lo que pasó? Dice el Señor. Dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Así como estaban, con toda la ropa que tenían, con todas las cosas que tenían puestos, fueron atados, dice, fueron atados y fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Yo te hago una pregunta. Si ellos estaban con toda su ropa, sus turbantes, su ropa, sus vestidos, sus zapatos, si entraban al horno de fuego, hubiera sido más fácil que se inflamen y que se quemen, ¿verdad? Porque tenían cosas que eran fácil de quemar, eran fácil de incendiarse y consumirlos con todo eso. Más aún si el horno estaba 7 veces más caliente de lo normal. Amén. Miren, yo quiero que ustedes presten atención a todo esto. El enemigo, los hombres fuertes, no pueden robarte nada. No pueden quitarte nada de lo que Dios te ha dado. No pueden quitarte nada. Lo que pasa es que en el momento de tribulación, en el momento de aflicción, en el momento de dolor, de angustia, tú crees que el enemigo te robó todo. Y es que tú le entregas todo a él por el miedo que te paraliza, por la angustia que te paraliza, por el temor que te paraliza. Mas no es porque ellos puedan arrebatarte lo que Dios te ha dado. Ellos entraron al horno, ellos lo ataron y los tuvieron atados y los atraparon con todo lo que tenían puesto. No se les fue quitado nada. No se les quitó nada. Todo lo tenían tal cual. Yo te digo algo. Cuando tú pasas una aflicción, un problema, una situación, lo primero que dices, cuando pasa escasez en tu casa, lo primero que dices, hay que vender todo, vendamos todo. Y todo lo que Dios te ha dado como bendición, el enemigo te lo quita, porque lo primero que hace es atacar tu mente. Atacar tu mente y te mete miedo, te mete temor, angustia. Y comienzas a perder y a despojarte descontroladamente de lo que Dios te ha dado. Porque tu fe no estuvo en el Señor, sino estaba puesta en todo lo que tus ojos veían, en todo lo que tú poseías. Y ellos no se enfocaron en lo que poseían, se enfocaron en aquel que tenían dentro en su corazón, no lo de afuera, sino en lo que había dentro. Por eso ellos no fueron despojados de sus cosas. Por eso sus cosas seguían íntegras, intactas, con todo lo que tenían. Afrontaron la batalla, la pelea que el enemigo les había levantado. No perdieron nada de lo que el Señor les había dado. No perdieron nada. Todo estaba intacto, tal cual estaban ingresando a la batalla, a la lucha. Y era una lucha espiritual, era una lucha de su fe. Amén. Dice, y sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, era rápida, tenía que pasar todo rápido, era apremiante, dice, y lo habían calentado mucho, dice que ellos no calcularon bien, como el rey de un momento al otro dijo, calienten las 7 veces más, dice que ellos no habían calentado, no habían calculado bien y lo habían calentado más de lo que el rey había ordenado. O sea, ese horno no estaba caliente 7 veces más, sino era mucho más que eso. Mucho más que eso. Yo me pregunto, ¿y por qué Dios lo permitió? Y es la pregunta que todos nos haríamos, ¿verdad? Si el rey dijo 7 veces más y se calentó más por la premura de la orden de este rey, ¿por qué se calentó más? ¿Por qué el Señor no le puso un tope? Para glorificarse. Amén, para glorificarse. Porque así funciona Dios, porque así Dios hace las cosas. Permite lo más trágico, lo más duro, lo más difícil en tu vida. Lo permite. Amén. Y lo imposible para el hombre.
Dios permite todas esas situaciones que te dejan sin aliento, esas situaciones que te dejan sin fuerzas, esas situaciones que te dejan creyendo que Dios te abandonó, que estás solo en este mundo, que llegó tu fin, que ya no podrás salir, donde las lágrimas se te secan de tanto llorar, donde las fuerzas se te acaban, donde crees que ya no hay esperanza ni salida y que todo terminó. Es ahí a donde te lleva el Señor. Es ahí lo que permite el Señor, porque su gloria, donde Él se glorificará, será más grande de lo que tú has imaginado, de lo que tú has creído, de lo que tú estás esperando. Alabado sea su nombre. El Señor permitió que esto se fuera de control. El Señor permitió que esto se maximizara y que el horno estuviera tan caliente que no lo podían creer ni soportar. Dice la palabra, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, óiganme bien, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Miren, esos hombres vigorosos de su ejército que los habían maniatado, que los habían atado a estos varones de Dios para meterlos al horno, dice que fueron consumidos por el fuego. Y yo me pregunto, si tenían cargado a Sadrach, a Mesach y a Abednego, ¿por qué no se consumieron todos? ¿Por qué solo se consumieron los hombres vigorosos que dice la palabra? ¿Por qué? Porque el enemigo no puede contra el poder de Dios. Si Dios ha dicho que te protegerá, si Dios ha dicho que te cuidará, Él lo hará. Isaías 41:13. ¿Qué dice Isaías 41:13? Isaías 41:13 dice así. Perdón, Isaías 43:2, perdón, Isaías 43:2 dice la palabra de Dios. Dice el Señor, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti, te dice el Señor. Ni las llamas arderán en ti, no te quemarás. Eso que el enemigo había levantado para destruir la vida de estos hombres íntegros del Señor, el fuego que ellos habían levantado, las cosas que ellos habían hecho para, para, para que quitaran la fe, las cosas que el rey había hecho, había organizado, había hecho para que acabara con la vida de estos hombres, no funcionó en contra de los hijos de Dios, sino que funcionó en contra de ellos mismos. Por eso el Señor dice, los avergonzaré, los enredaré, los haré que ellos entre ellos contienden de los que se levantan contra ti. Porque el Señor tiene cuidado de sus hijos. Amén. Dice entonces, y entonces estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron atados. Mira, los hombres vigorosos que lo tenían cargado, ellos fueron consumidos por el fuego, ¿ok? Estamos atentas, ¿verdad? Fueron consumidos por el fuego, estos tres hombres vigorosos. Pero ellos, dice, que siguieron atados y fueron lanzados al fuego, ¿ok? Estaban atados y lanzados al fuego. Miren lo que dice la palabra. Y cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Dice, entonces el rey Nabucodonosor, mira, entonces el rey Nabucodonosor se espantó
y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados al fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, es verdad. El rey dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Miren lo que sucedió acá. Dice que los 3 varones cayeron atados dentro del fuego ardiente, dentro del horno de fuego ardiente, ¿verdad? Atados, atados. Muchas veces en nuestra tribulación, en nuestra aflicción, en nuestro desierto, hemos sido echados atados, atados, sin podernos mover, sin poder reaccionar a nada, desmotivados, desalientados, sin orar, sin tener ganas de orar, de tener ganas de alabar, ganas de adorar al Señor. Entramos atados. Pero aún en medio de esa tribulación, aún en medio de esa aflicción, aún en medio de ese desierto y de ese fuego, el enemigo se va a sorprender, porque tú y yo no estaremos solas. El Espíritu de Dios, el Señor mismo, está con nosotros en medio de esa situación. Dice que no vieron a 3 hombres, sino vieron a 4 hombres, que el fuego no los tocaba, que el fuego no los tocaba, que ellos se paseaban por en medio del fuego y el fuego no los tocaba, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Sea cual sea tu situación, esa situación no te destruirá. Esa situación no te alcanzará. Esa situación no destruirá lo que el Señor ha levantado en ti, por cuanto has confiado en el Señor, por cuanto tu integridad, tu fe y tu convicción está en el Señor, a pesar de que estás en el horno de fuego, porque el Señor ahí, en medio de esa situación, está contigo. En medio de esa situación, no te dejará. El Señor hará sentir su presencia en tu vida en medio de esa situación. Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha abandonado. Él no te ha dejado. Aún en tus momentos más duros, en tus momentos más difíciles, el Señor está ahí en medio contigo. No te ha dejado, no te ha abandonado, ni te dejará. Y el enemigo, óyeme bien, el enemigo se sorprenderá de lo que Dios haga contigo. El enemigo se sorprenderá. Todo lo que usó para destruirte, el Señor lo usará para glorificarte y bendecir tu vida. Alabado sea su nombre. Dice: entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos, mira, mira lo que dice: el enemigo reconocerá de quién eres hijo. El enemigo sabrá quién está contigo. El enemigo sabrá y reconocerá de que tú eres un íntegro, un legítimo hijo del Dios Altísimo. Nabucodonosor dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¿Quién te abrirá las puertas? ¿A quién Dios usará para abrirte las puertas? ¿A quién Dios usará para bendecirte, para que te abra camino? Aún al más impío, aún al mismo enemigo, usará para que te abra las puertas de la bendición de Dios, para que te abra el camino de lo que Dios te ha prometido. Aún el enemigo te devolverá lo que te ha robado por la gracia de nuestro Señor.
para la gloria de nuestro Rey. El enemigo será el que te abra el camino y te abra las puertas. Dice, entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. El enemigo será avergonzado, será humillado, porque todo lo que preparó contra ti, porque todo lo que organizó, porque todo lo que maquinó será usado para tu bien, será usado para tu bendición, será usado para el nuevo comenzar en ti de la gloria de Dios en tu vida. Amén. Dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Todo el mundo verá lo que Dios hará en ti. Todo el mundo verá cómo Dios te sacará ileso, íntegro, sin haber perdido nada. Al contrario, Dios te sacará en gloria de esa situación, para gloria y honra de su santo nombre. Y todos lo verán, dice el Señor. Todos ellos, los sátrapas, los que estaban, los que servían a Nabucodonosor, todos ellos verán, todos los que orquestaron, organizaron, participaron, maquinaron tu derrota, todos ellos verán cómo Dios te sacará victorioso de ese horno de fuego. Todos lo verán. No habrá nadie que se quede sin ver lo que Dios hará en tu vida para gloria de su nombre. Entonces Nabucodonosor dijo, miren lo que dijo el enemigo, miren lo que dijo Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Alabado sea, alabado sea, bendito sea. Tus enemigos, los que buscaron tu derrota, bendecirán a tu Dios, porque tu Dios te sacará en victoria, en gloria, por cuanto tú confiaste en Él, por cuanto tu corazón en Él esperó, por cuanto tu integridad estuvo en tu Dios, y no porque te iba mal, no porque te amenazaron, no porque te atemorizaron, no porque te insultaron, no porque te señalaron, tú dejaste de confiar en el Señor, sino que a pesar de que todos se levantaron en contra de ti y aún buscaron tu mal y aún atentaron contra ti, tu corazón se guardó íntegro para el Señor. Verán lo que Dios hará contigo y ellos adorarán a tu Dios y ellos alabarán a tu Dios y honrarán al Dios en que tú y yo creemos para gloria de su nombre. Bendito sea nuestro Dios. Por tanto, dijo Nabucodonosor, por tanto, decreto, dio una orden de algo que te puede pasar a ti, de algo malo, de un proceso, de un desierto, de una tribulación. Dios la usará para establecer cosas nuevas y de bendición. Por tanto, dijo Nabucodonosor, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado y su casa convertida en muladar. No solo morirá, sino que aún lo que tiene se le será quitado. Habrá pobreza, habrá destrucción en aquellos que se levanten contra tu Dios, contra ti. Bendito sea tu nombre. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. El Señor se glorificó y recibió la honra no solo de su siervo, sino del rey
de toda nación, de todo pueblo. Se estableció algo nuevo en esas naciones. No había nadie quien pueda blasfemar en contra de nuestro Dios Todopoderoso, porque aquel que lo hacía, aquel que a partir de ese momento lo hacía, era descuartizado y su casa convertida en un muladar. Iba a haber pobreza, desgracia y todo lo malo en esa familia. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. En esa provincia que a ellos no les pertenecía, en esa provincia pagana, en esa provincia que estaba contaminada por adorar a dioses paganos, a ellos, a ellos, a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, se les engrandeció. Se les engrandeció. El enemigo reconocerá públicamente, hijo de quien es, por cuanto tu fe y tu convicción y tu integridad se mantuvo intacta. Alabado sea su nombre. No hay horno de fuego que por más caliente que esté te pueda destruir. Porque el Dios en el que tú crees te librará de toda acechanza del enemigo, de toda situación adversa que se presente contra ti. Tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver el favor de Dios en tu vida, tú quieres ver las bendiciones de Dios en tu vida. Guarda tu corazón en integridad ante el Señor. Guarda tu corazón con fe en el Señor. Créele a Dios aun cuando tus ojos no vean lo que tú has pedido, porque esa revelación, esa promesa, ese obrar de Dios, aunque tardare, llegará a tu vida para la gloria de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Llegará. No pierdas la fe, no pierdas la convicción. Eso que hay en tu corazón, eso que le has pedido al Señor en quebranto, en súplica, en oración, en clamor, eso llegará a tu vida, no para enaltecerte a ti, sino para enaltecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabado sea su nombre. Porque a través de tu situación, a través de tu aflicción, a través de tu tribulación, a través de tu desierto, todos conocerán a ese Dios poderoso, a ese Dios que te guarda, a ese Dios que te dirige, a ese Dios que te cuida y no permite que nada ni nadie se levante en contra de ti para destruirte, sino que usa toda esa situación para enaltecerte, para glorificarte y para mostrarte su poder en tu vida, para gloria y honra de su. Alabado sea su nombre. Bendita sea su palabra, que trae refrigerio a nuestras vidas, que trae alimento de vida a nuestras vidas, que aumenta nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. No eres la única que ha pasado situaciones difíciles. Acá está Sadrach, Mesach y Abednego, que pasaron situaciones aún más difíciles quizás de las que tú pasaste. Y en todas ellas el Señor estuvo con ellos y no los dejó y no los abandonó. Y aún en medio de esa situación, el Señor estuvo ahí, mostrándose y abriendo sus ojos espirituales y aún dándole vista a tus enemigos para que vean que Dios está contigo y que nunca te dejará y que nunca te abandonará y que nunca te dejará desamparado, sino que siempre estará ahí contigo en la aflicción, en la prueba y en la tribulación. Alabado sea su nombre. Bendito sea nuestro Señor que ha traído esta palabra poderosa, que a pesar de que ya conocíamos este relato, que a pesar que ya lo habíamos tocado en algún momento, su espíritu se ha movido con unción y poder para traernos una palabra que vivifique nuestra alma, que vivifique nuestro espíritu y nos haga entender que la convicción y la fe en el Señor traen cosas poderosas para nuestras vidas. Así es que confía, no te desanimes. Cree, no te desanimes.
A pesar de que tus ojos vean ese horno de fuego calentado 7 veces más y aún más de lo que el rey había ordenado, el Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. Tú has venido a este mundo a cumplir un plan, un propósito del Señor. Y el Señor no te dejará hasta que ese plan en ti se cumpla. Y la gloria postrera de Dios sea mayor que la primera en tu vida, en tu casa, en tus finanzas, en tu negocio, en tu trabajo, en tu emprendimiento, en tu descendencia y en todo lo que a ti te pertenezca para gloria de Dios. Cree, confía en el Señor y verás la gloria de nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Pero esta palabra haya llegado así, con esa unción y poder del Espíritu, como lo ha llegado para mí, como ha llegado a mi corazón. Que el Señor te siga animando. No sé cuál sea el proceso que estés pasando. No sé cuál sea la situación que hoy te toque vivir. No sé si estás en el desierto, si estás en la cueva, si estás en la prueba, o si aún estás por cruzar el Mar Rojo. Pero tenlo por seguro que cualquiera de las situaciones en la que tú encuentres, tienes un Dios que te abrirá camino y saldrás victoriosa para gloria y honra de su santo nombre. Déjate transformar y deja que tu corazón confíe en el Señor. Confía con todo tu corazón y verás a ese Dios tuyo, como estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego, estar contigo en esa situación. Bendito sea su nombre de nuestro Rey y bendita sea cada una de ustedes, hermanos. Que Dios las anime, las motive, las fortalezca y siempre las haga permanecer en su amor y en esa misericordia y en ese poder que el Señor tiene para sacarte de toda situación. Que estén bien, que Dios las bendiga y nos vemos el próximo martes. Que tengan un fin de semana muy bendecido, que tengan un fin de semana donde sientan la presencia de nuestro Dios y que todo lo que tengan a su alrededor lo disfruten con amor, con gozo, con alegría, con paz, porque todo aquello que tienes viene de tu Rey de Reyes y Señor. Que tengan un bendecido fin de semana. Cuídense, Dios las bendiga. Bye.